pantalla y empezamos. Hoy día nos toca mayúsculas, así que seriedad, por favor, porque el tema es difícil. ¿Ok? Aquí, ¿me escuchan bien todo? ¿Ven la pantalla? Ok. Entonces tenemos... Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para la Academia Pitágoras. Hoy estamos con el ciclo intermedio, tema número 4, correspondiente al capítulo de mayúsculas. Y mayúsculas es un tema recurrente en el examen de admisión, tenemos que estudiarlo, aprendernos las reglas, decirlas N veces hasta que se te queden. ¿Ok? Lo primero, esas letras que ven arriba se llaman letras de molde, ¿ya? Usualmente tú las llamas mayúsculas, pero las llamamos molde cuando todas están del mismo tamaño. Este recurso sí se utiliza, pero en ciertas circunstancias. Por ejemplo, para títulos, ¿no? Para marcas como Pitágoras, por ejemplo. Acá introducción, pero no para palabras pues simples como África, ¿no? La Real Academia recomienda que no hagamos esto, que lo que hagamos es discernir o diferenciar a la mayúscula de la minúscula, o sea que esta escritura es la que ella prefiere, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las siglas, ¿qué es una sigla? Bueno, entendamos que una sigla, ¿ok? Una sigla es una abreviatura, leída al deletreo, eso es muy importante, se deletrea la sigla. Acá yo, por ejemplo, estoy escribiendo un molde porque estoy enseñando para llamarte la atención, es una abreviatura leída al deletreo. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, cuando tú me dices, yo quiero ser PNP, yo quiero ser Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Entonces, PNP, ¿qué estoy haciendo? Deletreando. Miss, usted cobró su AFP. ¿Ok? Mi papá pertenece a la ONP. Yo quiero postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero todavía no recabo mi DNI. Miss, ¿usted cree que haya caído el PBI? Y si uno conduce sin licencia, pues te imponen varias UIT de multa. Entonces, estás viendo que estoy deletreando. Siempre que deletrees, eso es una sigla. ¿Me entiendes? Sigla. La sigla es una abreviatura. Antiguamente se colocaba un puntito detrás de cada una de las letras, pero eso ya fue, ya no. Ahora, la Real Academia hace un comentario. Nos dice que las siglas no se tildan. Es importante esto también. Las siglas no se tildan. Sin embargo, nosotros a veces metemos la patita cuando de repente tomamos una sigla que ni siquiera pertenece al español y creo que todo el mundo, ¿no?, ha escuchado que la gente dice CIA. No es la CIA, es la CIA. En inglés de CIA, igual cuando dicen the FBI, el FBI. FBI, esas son siglas, no tienen por qué tener tildes. Sin embargo, ¿no?, alguna mala traducción del inglés al español hace que la gente diga la CIA. Eso está mal dicho, no llevan tilde. ¿Queda claro? ¿Sí? Esa es la sigla correspondiente a Central Intelligence Agency. ¿Ok? Bueno, al margen. También nos dice que existen dígrafos. Los dígrafos, ¿qué son? Son letras compuestas. Las letras compuestas que botan un solo sonido. En español tenemos 5 dígrafos: la che, la G compuesta antes de una E o de una I, la L y la Q. Asimismo tenemos la R, pero no le hemos puesto porque nunca se escribe con doble. Si tú te llamas Rosa, yo no lo duplico para escribir Rosa, solo escribo una sola gráfica, ¿no?
En cambio, esta sí. Si, por ejemplo, tú te apellidas Shinen, que es un apellido japonés, Shinen, solamente la primera parte del dígrafo, que es la C, va con mayúscula, ¿ok? Si tú te apellidas Guevara o te apellidas Guisado, solamente la primera parte del dígrafo va con mayúscula, ¿me entiendes? Porque la letra completa es doblada, es la che, ¿no? Acá la letra completa es la che, pero en el momento de escribir con mayúsculas solo la primera parte, igual acá en Guevara, ¿no? La letra compuesta es la G, esa se llama G compuesta, siempre que esté antes de una E o de una I. O de repente tu apellido es Quispe, ¿no? Un apellido muy peruano, Quispe. Ahí solamente la primera parte de la Q va con mayúscula. Solamente la primera parte de la Q. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué otra hay? La L. ¿Ok? Tú te apellidas Llanos, ¿no? Y solamente la primera parte de la L va con mayúscula. Solo la primera parte. La segunda no. Recordemos el concepto de dígrafo. El dígrafo, para los chicos que no le agarran la onda, el dígrafo es una letra doble, es una letra compuesta que arroja un solo sonido. ¿No? Por ejemplo, esta che suena así. La G compuesta antes de una E o de una I suena así, G. La L suena así, se representa con el símbolo lambda, y la Q suena así. ¿De acuerdo? O sea, bota un solo sonido, por eso se llama dígrafo. Cuando una palabra se escribe con mayúscula y usas un dígrafo, solo la primera parte del dígrafo, como lo hemos indicado acá, va con mayúscula. Asimismo, tú sabes que cualquier marca gráfica que no sea una letra, por ejemplo, la tilde, por ejemplo, los puntos, ¿no? Las comas, los dos puntos, a eso se les llama virgulillas, ¿ya? Si yo digo imán, imán tiene dos virgulillas, ¿ok? Tanto este puntito como esta tilde se van a llamar virgulillas. ¿De acuerdo? Ya, esas virgulillas desaparecerán tanto de la I mayúscula como de la J mayúscula. No aparecen esas virgulillas que aparecen en la minúscula. Eso es lo que está enfatizando la Real Academia. Después nos dice, ¿no? Nos habla de las siglas de las cuales ya hemos hablado. Y luego nos menciona los acrónimos. Los acrónimos, chicos, también son abreviaturas, ¿no? Los acrónimos, ¿no? Son nombres propios que a partir de 5 letras llevan solo mayúscula en la primera cuando son institucionales, siempre y cuando sean institucionales. Estas son instituciones. ¿De acuerdo? Si tienen 4 letras y son institucionales, por ejemplo, si yo te digo, yo quiero ser FAP, ¿ok? Eso de ahí se escribe todo con mayúscula. O tú me dices, voy a reclamarle a la FIFA,
¿Y cuál es la diferencia con esa sigla que vimos hace un rato? Que el acrónimo se lee, ¿no? El acrónimo se silabea, se pronuncia por sílabas, como palabra completa. Yo no digo yo quiero ser FAP, yo digo yo quiero ser FAP. Voy a reclamar a la FIFA, no, voy a reclamar a la FIFA, o sea, lo leo por sílabas. Entonces, si es por sílabas, es automáticamente un acrónimo. Ahora, si es una institución abreviada, va todo con mayúscula hasta 4 letras. Hasta 4 letras. Ahí lo dice. ¿De acuerdo? OMP, ¿no? Pero si tienen 5 o más, solo la primera, siempre y cuando sean institucionales, porque también hay acrónimos que son sustantivos comunes, como láser, que viene de Light Acquisition Service, o radar, que viene del Radio Detecting and Ranking, u OVNI, que viene de objeto volador no identificado, o SIDA, que viene de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se utiliza la escritura en mayúsculas con el fin de destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. Claro, puedo escribir todo con mayúscula cuando yo quiero garantizar de repente la visibilidad de lo que se está leyendo, de repente en un contrato, ¿no? También se escribe con mayúsculas enteras. Te dije que estas de acá se llaman letras de molde. Letras de molde. En las tapas de los diarios, dice, en las partes, en los capítulos, en las escenas, en las cabeceras de diarios y de revistas. Por ejemplo, El Universal, La Nación, El Tiempo, ¿no? Lo hemos visto toda nuestra vida, ¿ok? En las inscripciones en lápidas y monumentos, ¿no? Cuando vas al cementerio ves en las lápidas los nombres, ¿no? Los lugares de nacimiento y de defunción de las personas que yacen ahí. En los monumentos, también en las placas recordatorios de esos documentos se escribe con letra de molde. Es lo que se estila, lo que se prefiere. También en textos de carácter jurídico se utiliza al verbo que sintetiza el tipo de documento, se le escribe todo con letra moldeada, ¿no? Alguna vez habrás recibido algún certificado, ¿no? Y el certificado dice, la universidad tal certifica, y ese certifica lo pone todo moldeado. ¿Ok? Si es un juzgado, dice el quinto juzgado de familia expone, ¿no? La segunda sala penal solicita, ¿ok? También en textos de carácter informativo, ya te lo había dicho hace un instante, se colocan en oraciones enteras, todas con letra moldeada, con el propósito de que los empleados pues vean ese acápite que tiene importancia. O sea, es garantizar que se lea. Igual cuando pones anuncios hacia las personas para que tengan una redirección en su accionar, también se les coloca pues todo con letra moldeada. ¿Se entendió? Ahora, el uso de mayúsculas inicial exigido por la puntuación. Vamos a relacionar ahora la mayúscula con la puntuación. Bueno, se escribe con mayúscula, obviamente, la primera oración. O sea, si yo comienzo a escribir la primera palabra de la primera oración, arranco con mayúscula. Ojo, estoy diciendo oración, no estoy diciendo cualquier palabra suelta. Estoy diciendo oración. Dice aquí, hoy no iré. Y viene el punto y seguido. Entonces lo que sigue es mayúscula. Mañana puede que sí. ¿Ok? Si sigue a los puntos suspensivos, cuando, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Algo así como, yo no quiero que, y no termino de decir ya, y te digo, yo no quiero que, y tú me miras, ¿no? ¿Qué cosa? Mejor me callo. O sea, te arrepentiste de lo que ibas a decir. Estabas diciendo algo y de pronto lo cortaste y dijiste otra cosa. Entonces acá arranco con mayúscula porque corté la idea.
se cortó lo que se estaba diciendo. Pero si yo te digo, yo no quiero que te vayas. Ok, completé la idea. Entonces, como completé la idea, ok, acá completé lo que estaba diciendo, tiene un alineamiento con lo anterior, entonces voy con minúscula. Aquí, ok, no concluí, y como no concluí, debo arrancar con mayúscula. De eso trata, ¿no?, el uso ocasional de la mayúscula o de la minúscula cuando uso puntos suspensivos. ¿Ok? Después de los 2 puntos, siempre después de un vocativo, recuerda que el intro al que me refiero para referirme al descodificador, ¿no? Señor gerente, señor director, querido papá, estimados señores, esos son vocativos. Después del vocativo se coloca en un documento siempre la primera palabra con mayúscula. ¿Ok? Ahora, después de los 2 puntos de ese verbo que hace un rato hicimos mención, ¿no? Tal cosa certifica, ya aparecen los 2 puntos y aparece la certificación, porque hay un montón de chicos que me dicen, no, Miss, después de los 2 puntos siempre va con mayúscula, y yo le digo, no, no siempre va con mayúscula, depende. Ese es un caso, por ejemplo, que arranca con mayúscula después del verbo. Aquí arranco con mayúscula. ¿Ves? Que don José Álvarez García ha seguido el curso, ¿no? Tras los 2 puntos que anuncian la reproducción de una cita textual. La cita textual es algo dicho por alguien al pie de la letra. Pedro dijo, ¿qué fue lo que dijo al pie de la letra? No volveré hasta las 9. Entonces, eso que dijo arrancó con mayúscula. ¿Ok? En frases interrogativas y exclamativas existen 2 posibilidades. Si la pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado y sus signos de cierre equivalen a un punto, la primera palabra de la pregunta o la exclamación se escribe con inicial mayúscula, así como en la palabra que inicia la oración siguiente. No entendí. Ok, mira tú. Acá cerré con signo de interrogación. Aquí cerré con signo de exclamación. Mira lo que dice. ¿En qué año nació tu abuelo? Si no me equivoco, ok, no hay coma, no hay punto y coma, entonces ¿con qué arranco? Con mayúscula, pues. Qué miedo pasamos ayer. Se nos hizo de noche mientras bajábamos de la montaña. ¿Ves? Y como no hay coma, no hay punto y coma, entonces yo arranco con mayúscula después de un signo de cierre, ¿no?, de interrogación o de exclamación. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasará si yo tengo pues alguna coma o algún punto y coma antes de estos signos? Dice, la pregunta o la exclamación inician el enunciado. En este caso, la primera palabra que le sigue a los signos de apertura o de cierre, de apertura, de exclamación o de pregunta, se escribe con mayúscula, y la que sigue a los de cierre se escribe con minúscula. Por ejemplo, ¿qué sorpresa me deparará este día? Me pregunto ante el espejo cada mañana. ¿Me entiendes? Acá aparece una coma. Entonces, pues obviamente después de la coma voy con minúscula. ¿De acuerdo? Mira lo que dice. Esto ocurre también cuando se suceden varias preguntas o exclamaciones breves que pueden ser consideradas un único enunciado y separarse con signos de coma o de punto y coma. Por ejemplo, te digo, ¿cómo te llamas? Y pongo una coma, ¿ya? Para hacer otra pregunta. Porque hay esas 2 opciones. O no pongo la coma y voy con mayúscula, o pongo la coma y voy con minúscula. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? Voy con minúsculas porque hay comas, ¿me entiendes? Ahora, la pregunta o la exclamación no están colocadas al comienzo del enunciado, sino que siguen a otra palabra o palabras que también forman parte de este. En este caso, la primera palabra de la pregunta o de la exclamación, la que sigue a los signos de apertura, se escribe con minúscula. Natalia, Natalia, ese es un vocativo. Un vocativo.
¿de acuerdo? Un vocativo. Y los vocativos siempre se separan con coma. Esta es una coma vocativa también. ¿Y qué te he dicho? Después de la coma, si el que sigue no es un propio, pues voy con minúscula. Natalia, ¿puedes ayudarme? Acá tampoco hay coma. Entonces arranco con mayúscula, pero acá tampoco hay coma. Tú dirás, Miss, arranco con mayúscula, pero no es el inicio de una oración. El inicio arrancó con el enlace. Pero qué alegría, simplemente, como ese es un conector, es un enlace, ¿ok? Queda fuera del signo de exclamación. Qué alegría, ¿no? Tan grande verte por aquí. Antes era costumbre en los poemas, ¿no? Comenzar los versales con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y te oigo desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubiesen volado, y que un beso te cerrara la boca. ¿Ok? Así recitaba Neruda, con esa, ¿no? Tranquilidad. Y cada versal empezaba con mayúscula. Esa costumbre ya fue, ya está obsoleta, está en desuso. ¿Ya? Por si acaso, ahora el verso es más libre. Uso de la mayúscula inicial dice independientemente de la puntuación, o sea, al margen ahora de la puntuación. Se escriben con letra mayúscula todos los nombres propios. Ok, acá tenemos un problema grande. ¿Cuándo vamos a tener problema con los nombres propios? Por ejemplo, el pata se llama Luis de la Vega, ¿ya? Solo con estos apellidos, ¿ah? No me vengas con otros, ¿ah? O se llama Luis del Carpio, ¿de acuerdo? Le ponemos acá Juan del Carpio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estos apellidos compuestos? Tienen un enlace al inicio. Cuando tienen un enlace al inicio, el apellido compuesto puede cambiar de mayúscula a minúscula. Dependerá de la presencia o no del nombre de pila. Estos dos de acá se llaman nombres de pila. Son los nombres que se nos asignan en el bautizo. Nombres de pila. ¿De acuerdo? Entonces, si aparece el nombre de pila y el apellido es de la Vega, de las Casas, de la Mata, de la Riva, y comienza con D o con del, ese D o del irán con minúscula cuando esté el nombre de pila presente. Pero si no está presente el nombre de pila, si yo digo señor de la Vega, el D se vuelve mayúscula otra vez. Y digo señor de la Vega o señorita del Carpio. Solo son estos dos casos. Todos los demás apellidos que sean compuestos se escribirán con mayúsculas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No me confundas papas con camote. Porque si yo te digo, por ejemplo, Carlos Lafuente, acá no hay conector, entonces todo es con mayúscula, ¿viste? Así yo diga señor o así diga Carlos Lafuente de frente. Todo con mayúscula. Ella se llama Claudia Parra del Riego. Este es su apellido, ¿ya? Y vamos a ponerle otro apellido compuesto. Sánchez-Navarrete. ¿Ok? Su apellido paterno es Parra del Riego. Entonces, Parra del Riego, ¿ok? Tiene un enlace, pero no al inicio, pues. Entonces, cuando el enlace no está al inicio, no tiene que ir con mayúscula nunca. Cuando queda en el medio como un elemento menor, va con minúscula. ¿Ok? Y Sánchez Navarrete son dos palabras mayores, tienen un guión que indica que eso es un compuesto y las dos van con mayúscula. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta al respecto? A ver, veamos qué me dicen. Ok. ¿Todo bien? Chévere. Uso de la mayúscula inicial dice... Ya, ¿qué es antonomasia? Esta palabrita te puede generar problemas. Antonomasia significa equivalencia. Ya, ten en cuenta esa palabra porque la RAE, la Real Academia, la usa muchísimo en ese capítulo. Vamos a leer, ¿ya? Dice, en otras ocasiones la mayúscula responde a otros factores como la necesidad de distinguir entre sentidos diversos de una misma palabra, y a eso se le llama mayúscula diacrítica, es verdad. A veces hay mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, la palabra policía, si se refiere al oficial, va con minúscula, y si se refiere a la institución, va con mayúscula. También hay mayúsculas de respeto. Ya, yo no soy monja, tú no eres sacerdote, tampoco eres monja, no estamos en este nivel eclesiástico para colocar de repente monseñor o para colocar obispo o cardenal con mayúscula, porque la regla es clara, dice que los cargos van con minúscula, ni siquiera papa va con mayúscula, pero ellos al interior de su congregación lo pueden hacer, porque son mayúsculas de respeto. Igual cuando te refieras a un príncipe, a un rey, ¿no? En ese protocolo de repente puedes colocarlo con mayúscula, pero la regla dice que va con minúscula. ¿Me entiendes? Oh, ¿qué pasó? Ok. No, no pasó nada, no sé. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Se ve? Tranquilos, serenos, morenos. Tu apellido, si el apellido es Parra del Ríos, ¿qué? Qué raro. Parra del Río. Depende, chicos, depende si aparece, ¿no? Depende si aparece, pues, el nombre o no aparece el nombre de pila. Por eso les estaba diciendo, si apareciera el nombre de pila, por ejemplo, aquí, Luis de la Vega, en Luis de la Vega, ¿no? En Luis de la Vega, acá está el nombre de pila, pero cuando digo señor de la Vega, no aparece el nombre de pila, entonces el de va con mayúscula. Ujú. Oye, Juan Jesús, ¿cómo que olvida mejor? ¿Qué estamos hablando? Parra del Ríos. Es que nunca he escuchado algo tan extraño como Parra del Ríos, si Ríos está en plural y del está en singular. Parra del Río, ya. Parra del Río, dice. Es Parra del Riego, Riego. Parra del Riego, sí existe, ¿ah? Parra del Riego. Este del va con minúscula porque está en el medio como un elemento menor intrascendente, simplemente por eso. ¿De acuerdo? Ok. Ya, ahora vamos con las minúsculas, con las mayúsculas al margen de la puntuación. A ver. Los nombres propios de personas. Los nombres propios de personas, gente, se llaman antropónimos. Antropónimos. Los nombres propios de animales se llaman zoónimos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un nombre de mujer, Beatriz, de animal, pero también puede coincidir con el nombre de un personaje, ¿no? Los personajes también se escriben con mayúscula, cualquier personaje con mayúscula. El nombre de la espada del Cid también va con mayúscula. Uh-huh. Los nombres de divinidades, de cualquier religión, mi amor, de cualquier religión. Dios para los católicos, Jehová para los testigos, Alá para los musulmanes, Afrodita, Júpiter, Amón, Pachamama, cualquier divinidad con mayúscula. ¿De acuerdo?
Los apellidos. Sobre los apellidos, de repente, tendríamos que enfatizar que hay algunos apellidos de origen, ¿no?, de origen español, que reciben el nombre de patronímicos y sería bueno que lo supieran. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo te digo, por ejemplo, no sé si sabes, que Ruiz proviene del nombre español Ruy. Este es un nombre como Luis, como Carlos, como José. Este apellido de acá, que nació de un nombre de pila, de un nombre propio, ¿ok? A eso se le llama patronímico. ¿Cómo se le llama? Patronímico. Y algo que de repente tienes que saber, por ejemplo, si a ti te dicen Lucho, pero eso no es un apodo. Lucho, ¿no?, viene de Luis. Luis es el nombre formal y Lucho es el nombre familiar, por decirlo así. O a ti te dicen Meche, pero tú eres Mercedes, tu nombre original. Pero te dicen Meche, y si tu mamá es Meche, a ti te dicen Mechita. Eso de ahí se llama hipocorístico. ¿Cómo se llama? Hipocorístico. Los hipocorísticos también van con mayúscula, ¿no? Y lo estoy especificando porque hay un montón de chiquitos que piensan que el hipocorístico es un apodo. No es un apodo. O a cualquiera le dices Lucho. No, a cualquiera no le dices Lucho, solo a los que se llaman Luis. ¿De acuerdo? Ya está. Los sobrenombres, ¿no? Y tengan cuidado, porque en cuanto a los sobrenombres, por ejemplo, cuando yo digo, a ver, se me ocurre decir la Foquita Farfán. Cuando yo digo la Foquita Farfán, ok, Foquita va con mayúscula. Este la no. Tengan cuidado, el artículo que acompaña al apodo, porque durante muchísimo tiempo, yo recuerdo en mis clases de Historia Universal que, por ejemplo, decían Juana la Loca por Juana de Arco y me ponía el profesor la con mayúscula, y eso no lleva mayúscula. Por ejemplo, cuando dice alias el chino, él va con minúscula, solamente chino, que es el alias que se le dirige a delincuentes o a prontuariados, eso va con mayúscula, ¿ok? El sabio, ¿ves? Por el rey tan importante en nuestra historia como lengua, porque gracias a Alfonso X el Sabio, el español se convirtió en la lengua de España, ¿ok? Él fue el que la oficializó en el siglo III para usarse en territorio español para la traducción de las escrituras antiguas, ¿ok? Y en el uso administrativo del reino, ¿ok? El libertador, el Greco, el pobrecito hablador, que es un seudónimo. Un seudónimo es un nombre artístico y muchos artistas, valga la redundancia, los usan, ¿no?, para hacerse conocidos, ¿no? De repente tú dices, en su DNI no dice Soifer, oye, porque no se apellida Soifer, ¿no? De repente es Michelle Gómez, pero le pusieron Michelle Soifer porque, oh, qué tal nombre, ¿no? Es muy comercial. Es como Héctor Pérez. ¿Quién es Héctor Pérez? Héctor Lavoe. Lavoe es algo inventado, se le inventó ese apellido porque es más comercial que Pérez, que no vende. ¿Ok? Listo. Lo que pasa, Juan Jesús, cuando a ti te dicen Jesús, lo que pasa que Jesús en inglés se dice Jesus. Esa es la razón, querido. No es que se escriba Jesus, sino que en inglés se dice Jesus. Jesus Christ, ¿no? Jesucristo, Jesus. Ajá. No es que a los Jesús les dicen Jesus, no. A los Jesús en español les dicen Chuy. Chuy. ¿No has visto La Rosa de Guadalupe? Le dicen Chuy. O le dicen Chus. Yo tenía por acá un amigo Jesús que le decían Chus. Pero ese Chus salía de Jesús. ¿Me entiendes? Ah. Listo, no inventen, ¿ah? Ustedes para inventar, ay, Dios mío. Los nombres comunes, que por antonomasia, ya sabes que antonomasia era equivalencia,
se utilizan para designar a una persona en lugar del nombre propio. Por ejemplo, cuando dicen el sabio para referirse a Salomón, ¿no? O el magnánimo para referirse al rey Alfonso V. Ya también los nombres que por equivalencia refieren a Dios, a Jesucristo o a la Virgen. Tú dices, Padre, perdónalos, ¿no? Pero ese Padre, ¿no? Padre, no. Tú dices, por favor, Padre, ayúdanos. Pero no me refiero a mi papá, sino me refiero a Dios. Cuando es perfectamente equivalente a Dios, pues se escribe con mayúscula. Eso es lo que está diciendo. O cualquier otra antonomasia referida pues a Jesús, a María, a veces la llamamos purísima, inmaculada, madre, ¿no? A Jesús lo llamamos Nazareno, Redentor, Mesías, Jesucristo, y eso va a ir con mayúscula. ¿Estamos? No, no, Chuy no era de nuestro quechua, es una onda mexicana, ¿no? Sí, allá a todos los Jesús los llaman Chuy. Los nombres abstractos personificados, utilizados como personajes, van con mayúsculas, lógicamente. Yo recuerdo una película maravillosa donde la muerte, ¿sabes quién era? Así quién no se va a ir, puede ser a Brad Pitt. Brad. Claro, mi ex, ya quisiera, ¿no? Ahí, ¿quién no se va a querer ir con Brad, pues? Claro, yo también. O sea, la película existe, mírala, es buenaza. Sí, algo ¿qué es lo que quiere Joe Black? O algo así, él se llamaba Joe Black, que era la muerte. Y venía por un pata, que es Hannibal Cannibal, Anthony Hopkins, y venía por él y se enamora de la hija de Anthony Hopkins. De eso trata la trama. Bien chévere la película. Y sale buenazo, Brad Pitt. El mal, el bien y el mal. Mordor. ¿Se acuerdan del Señor de los Anillos? Ok. Los nombres propios geográficos. Acá también hay mucho error, chicos. Sí. Mira, por ejemplo, tú has escuchado, a ver, te pongo los que yo veo que se equivocan, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo Los Olivos, yo creo que todos ustedes escriben Los Olivos todo con mayúscula porque entienden que el nombre del distrito es todo esto, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Si yo te digo Puerto Príncipe, entiendes que esa capital se llama así, Puerto Príncipe. No es un puerto que es príncipe, no. ¿De acuerdo? O cuando dices, por ejemplo, Ciudad de México. Cuando dices Ciudad de México, para referirte a la capital mexicana, la palabra ciudad es parte del nombre de esa capital. Así se llama, Ciudad de México. Cuando se celebraron los Juegos Panamericanos, conocí a alguien que ayudé para llegar al tren eléctrico y esta persona se identificó y me dijo que pertenecía al País Vasco. Si tú googleas en este momento, te va a salir País Vasco todo con mayúscula, porque así se le conoce a la zona donde se habla vascuense, donde se habla esta lengua vasca tan antigua en España. Lo que pasa es que en España hay reinos y esos reinos quieren ser independientes, ¿me entiendes? Y no someterse como parte de España, sino ser independientes. Y algunos han logrado consolidarse con sus propias lenguas, ¿no? Dentro de lo que es España. Y ellos se hacen llamar País Vasco. Lengua, euskera o vasco. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Uh-huh. Otra donde involucras la palabra ciudad es Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano.
todo con mayúscula. ¿De acuerdo? Tengan cuidado también con los nombres comunes que acompañan como accidentes geográficos a las especificaciones. En geografía, nuestro profesor de repente, no por malo, sino porque le enseñaron también así, escribía océano, océano, océano Pacífico y te ponía océano con mayúscula. Y es incorrecto porque océano es un común, tiene que ir con minúscula, solamente Pacífico va con mayúscula. O cuando hablas del río Amazonas, solamente Amazonas va con mayúscula, que es el nombre propio del río. Río no. Pero se nota más, por ejemplo, cuando dices cordillera. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito toda la vida cordillera con mayúscula cuando solamente Andes va con mayúscula? Solamente Andes. Cordillera no. O cuando dices Cañón del Colca, solamente, o Meseta del Collao. ¿Cuántos profesores escriben Meseta del Collao todo con mayúscula y solamente Collao va con mayúscula, Meseta no, porque es un común? Cuidado con eso. ¿Ya? A ver qué preguntas hay. Sí, solo si está personificado. Sí, Josué, sí. Ok. Las antonomasias que se usan en historia para referirse, ¿no?, a América, por ejemplo, cuando la llaman Nuevo Mundo, o la ciudad eterna para referirse a Roma, o el viejo continente para referirse a Europa, ¿no? Tú lo has escuchado. Viejo continente, esa es una antonomasia. Todo el mundo sabe que se refiere a Europa. Entonces ahí eso es una antonomasia con mayúsculas. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas, por ejemplo, cuando no hay pugna entre Oriente y Occidente, ¿no? Eso es una ideología, entonces va con mayúscula. Cuando hablas del Medio Oriente, el Oriente Medio, con mayúscula. Cuando hablas del cono norte, el cono sur, con mayúscula. ¿Ok? Igual las direcciones. Tú a veces dices, vivo en Paseo Colón y me pones Paseo con mayúscula. No, eso es un común. Va con minúscula, solo la especificación va con mayúscula. Cuando dices yo vivo en la urbanización abreviado, va con minúscula. Así esté abreviado o completo. ¿Por qué te han enseñado mal? Pues, y tú crees que todas las abreviaturas van con mayúscula y no es así. Vivo en la urbanización Los Próceres. ¿Cómo se llama tu urba? Los Próceres. Entonces eso va con mayúscula. ¿Me entiendes? Ah, no sabía. Ah, ya. Vivo en la calle Batallón Callao. Eso queda en Surco. Ok. Batallón Callao se llama la calle. Entonces calle va con minúscula. De repente el error lo has copiado del inglés, cuando has jugado Monopoly, el original, porque en inglés las direcciones se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Oxford Street, Fifth Avenue, Central Park, eso va con mayúscula. Pero nosotros estamos viendo reglas del español, pues chicos. Así que tengan cuidado. ¿Todo bien? Los nombres de las galaxias, de las constelaciones, de las estrellas, van con mayúscula. ¿Ok? Acuérdense de Vía Láctea, acuérdense de Osa Mayor, de Estrella Polar. Tengan cuidado con expresiones, por ejemplo, cuando digo trópico de Capricornio, trópico de Cáncer. Esas van así se escribe. Trópico de Capricornio, solamente Capricornio. Eso está como un común. Cuidado con el profesor de geografía que te escribe sistema solar con mayúscula. Sistema solar es con minúscula.
¿Ya? Cuando se refiere al planeta, obviamente los planetas van con mayúscula, ¿ok? Las fases lunares, cosa loca, las fases lunares se escriben con minúscula, ¿ya? Y las palabras sol y luna solo irán con mayúscula dentro de contextos, ¿no?, científicos, por ejemplo, en tu libro de CTA, en alguna referencia de astronomía, pero cuando tú lo hablas en sentido cotidiano, cuando dices, oye, no ha salido la luna hoy día, estás hablando en sentido cotidiano, eso va con minúscula. ¿Qué tal sol hoy? Ahí sol va con minúscula. Pero si dices la Tierra gira alrededor del Sol, eso sí es contexto científico. Los nombres de los signos del zodiaco, pero tengan en cuenta que la palabra zodiaco se escribe con mayúscula, ¿ya? Esto es fácil, siempre y cuando no se refiera a personas, ¿no? Si yo te digo que Raquel es Sagitario, acá Sagitario se refiere a Raquel, entonces por eso va con minúscula, ¿no? Si digo los Géminis, te estás refiriendo a las personas que nacieron bajo esta denominación, entonces ahí voy con minúscula, siempre que se refiere a personas con minúscula. Si se refiere al signo propiamente, si tú dices el signo de Tauro es compatible con el de Capricornio, ahí Tauro y Capricornio van con minúscula, ¿de acuerdo? También tenemos los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, organismos, departamentos, divisiones administrativas, edificios, monumentos, establecimientos públicos, partidos políticos. Por ejemplo, el partido Fuerza Popular. Por ejemplo, en Fuerza Popular no está la palabra partido metida. Así se llama el partido, Fuerza Popular. Pero hay partidos donde la palabra partido sí es parte del nombre. Por ejemplo, el Partido Popular Cristiano. Si yo te digo Partido Popular Cristiano, ahí partido va con mayúscula, popular y cristiano también. ¿Ok? Cuando ingresas en la universidad, de repente hay ¿no? Un departamento que se llama así, asuntos académicos. Así se llama, depende de cada universidad. Entonces, esa oficina se llama, oye, ¿a dónde vas? Asuntos académicos. Hasta ya se te hace común decirlo. Entonces, este departamento se escribe todo con mayúscula. ¿Me entiendes? A eso se refieren las divisiones, ¿no? Claro, administrativas. Monumentos, ¿no? Como la Torre de Pisa, el Teatro Real, el Café de los Artistas, el Partido Demócrata, el área de gestión administrativa, la Facultad de Medicina, el Instituto Caro Cuervo, ¿me entiendes? La Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Ministerio de Hacienda. Bueno, en España el Ministerio de Hacienda es equivalente a lo que sería la SUNAT aquí en Perú. La Casa Rosada, que es un monumento histórico, es ¿no?, el Palacio Gubernamental Argentino, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Cómo vamos? Nombres científicos, los taxones, por ejemplo, Homo sapiens. Eso va con mayúscula la primera nada más, la primera. Homo. Sapiens va con minúscula y se escribe con letra cursiva. Esa letra echada, con esa letra se escribe. Sí. ¿Ya? Los nombres de libros sagrados. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, el Avesta, el Talmud de los judíos, ¿no? El libro de los muertos, el libro del Mormón, ¿no? Eso va. Y también las partes que constituyen, pues, los libros que constituyen la Biblia, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, Génesis, el Apocalipsis con mayúscula. ¿Ok? Uh-huh. Sí, Diana, es correcto lo que me dices. Los sustantivos... Los sustantivos
y adjetivos que forman parte del nombre de publicaciones periódicas o de colecciones, ¿no? A veces el diario El Comercio expende quincenalmente o semanalmente, ¿no? Colecciones de libros de literatura hispánica, latinoamericana, ¿no? Y les pone un nombre, ¿no? La Vanguardia, un nombre de una revista, nueva revista de filología hispánica, por ejemplo, biblioteca de autores españoles. También la primera palabra del título de una obra de creación, puede ser una obra literaria, puede ser un cuadro, una pintura, una escultura, una pieza musical, un programa radial o televisivo, ¿no? Últimas tardes con Teresa, La vida es sueño, La lección de anatomía, El galo moribundo, Las cuatro estaciones de Vivaldi, Las mañanas de la radio, Informe semanal. Ok, y también los títulos abreviados, ¿no? Tú sabes que la obra se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero decimos simplemente El Quijote, o El Lazarillo, o La Celestina, ¿de acuerdo? También tenemos, ¿no?, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales como leyes o decretos. Cuando los que van a ser abogados a futuro, ¿no?, siempre van a mentar determinada ley y se la van a saber de memoria y tú vas a decir, según la ley número tanto, 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 que dice tal, tal y cual cosa. Entonces, cuando tú dices la ley para la ordenación general del sistema educativo, esa es una ley específica, ese es el nombre de la ley. Entonces, todas las palabras más grandes van a ir con mayúscula, ¿de acuerdo? Los enlaces no, como verás, ni los artículos, ¿no? Todas esas van a ir con mayúscula. Pero si tú hablas en sentido general, si tú dices según la ley universitaria, ¿no?, de manera general, ahí voy con minúscula. También los documentos, ¿no?, los documentos históricos, como el Edicto de Nantes, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ok? Ok, tenemos también los nombres de festividades religiosas o civiles: Epifanía, Pentecostés, Navidad, Corpus, Día de la Constitución, Año Nuevo. Voy con mayúsculas. Las advocaciones de la Virgen. ¿Qué son las advocaciones? Tú sabes que María es vista por las diferentes culturas de distinta manera, ¿no? Entonces la llaman, por ejemplo, Virgen de las Mercedes, ¿no?, que es la patrona de los reclusos, Virgen de Guadalupe, Virgen de Chapi, Virgen del Rocío, Virgen de la Candelaria. Asimismo, las fiestas que derivan de estas vírgenes: el Rocío, el Pilar, el Carmen, ¿no?, que se celebra en Ica. Los nombres de órdenes religiosas. No sé si conocen a la orden de los hermanos menores. Es la orden de los hermanos franciscanos, por ejemplo. Y los hermanos menores son los animales domésticos, ¿sí? A ellos se refiere, ¿no? También tenemos los nombres de las marcas comerciales. Tú puedes creer, el otro día les comentaba a unos alumnos, ¿no?, que es alucinante que la palabra curita era una marca, pero la gente tanto le dio a la marca que se volvió un sustantivo común. Y todo el mundo usa curita por bandita, ¿no? O usa aspirina por analgésico, cuando aspirina era una marca. ¿Me entiendes? Si yo te digo Coca-Cola auspiciará la Teletón, ¿ok? Ahí Coca-Cola
voy con mayúscula porque me refiero a la marca comercial. Yo te digo, si te digo a ti, compra una Coca-Cola, si yo lo escribo así, me estoy refiriendo a la marca de gaseosa que quiero. Pero hay mucha gente que dice, oye, cómprate una Coca-Cola, y tú regresas y dices, ¿cuál? Y así frescamente dices Fanta. O sea, aguanta, ¿es Coca-Cola o Fanta? Finalmente, ¿de qué estás hablando? O tu papá te dice, cómprame una Presto Barba. ¿Qué Presto Barba? Una Gillette. Total, decide. O sea, en este asunto de marcas la gente se raya bien feo, ¿no? ¿O qué sapolio usas? Si te estás refiriendo al detergente. Entonces, hay esa mala costumbre, esa mala propiedad, ¿no? De hablar una cuestión por la otra. Claro, muy bien, eso es. Las palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones, certámenes, concursos, van con mayúscula también, ¿no? Por ejemplo, el Premio Cervantes, los Goya, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Bienal de Venecia, la Feria del Libro, los Juegos Olímpicos, ¿ok? El Premio Nobel, ¿no? Siempre y cuando no se refiera a la persona que se ganó el premio o a la estatuilla que le entregaron por ganárselo, ¿ok? Ojo con eso. Sí, cómprate un NACE, sí, ¿qué marca? Bolívar, sí, 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 esa es clásica. ¿Ok? Y dice, ¿no? Esa actriz ya tiene 2 Goyas, pero no se refiere al premio que ganó, sino a las estatuillas que le dieron por ganárselo. Entonces, cuando tú te refieras al Oscar, pero no a la denominación, sino a la estatuilla que le entregan, ¿no? Esa estatuilla, ¿no? Referida se escribe con minúscula. Igualmente, cuando dices van a entrevistar al Nobel de Literatura y estás refiriéndote a la persona que se ganó el premio, no te estás refiriendo al premio en sí. Entonces, cuando no te refieres al premio en sí, sino a la persona que lo obtuvo, ahí voy con minúsculas. ¿Ya? Acá también hay problemas, y bastantes. Con este asunto, mira, escúchame, los nombres de los cursos van con mayúscula. Los cursos se escriben con mayúscula. Si yo saco a biología de este contexto y te digo, la biología estudia a los seres vivos, estoy fuera de contexto académico, estoy hablando en sentido general. Las ciencias se escriben con minúscula. ¿Cuándo se escribe con mayúscula? Cuando están dentro de contexto curricular, dentro de contexto académico, chicos. O sea, cuando tú estás hablando en el nivel de la universidad y tú dices, no, oye, me matriculé en biología, ahí voy con mayúscula. Ese profesor enseña biología, voy con mayúscula. Ese licenciado en biología, voy con mayúscula, porque estoy dentro de contexto académico o curricular. Pero si estoy en sentido general, hablando de cualquier ciencia, por ejemplo, la física cuántica es parte de la física general, pues física cuántica y física general van con minúscula. ¿Se entiende eso? Ok. Ahora, la primera palabra, lo que me preguntabas hace un rato, ¿no? Los taxones. Pimpinella anisum, la primera del nombre científico. Pantiralío, la primera del nombre científico. ¿Ok? Asimismo, las órdenes, o sea, las especificaciones, pertenece a la orden roedores o pertenece tal planta a la familia leguminosas, ahí voy con mayúscula. Los acontecimientos, los nombres de edades y acontecimientos, acá también hay mucho problema, ¿no? Estamos mal acostumbrados, los errores de los profesores los hemos adoptado como propios. Miren chicos, la Real Academia es bien clara, nos dice la palabra revolución y la palabra imperio, que son expresiones que siempre vienen en admisión y que el alumno equivoca. Chicos, revolución dice cualquier elemento adjetivador. Yo te lo he puesto textual, ¿ah? Yo no te he cambiado nada. Mira tú, acá la Real, estas son palabras textuales de la RAE, dice
El adjetivo especificador que acompaña en estos casos a los sustantivos revolución e imperio se escriben con minúscula. Ya, ahí te han puesto la típica, ¿no? Revolución francesa y el Imperio Romano. Si yo te digo revolución, no sé, revolución mexicana, pues mexicana va con minúscula. Si yo te digo imperio carolingio, carolingio con minúscula, no tiene por qué ir con mayúscula. ¿Me copias? Sí. También hay problemas con palabras como, por ejemplo, cuando yo digo, esta vino en Admisión San Marcos, cuando yo digo batalla, la palabra batalla ya refiere a un conflicto. Entonces yo digo, batalla de Ayacucho, esta fue clave en un examen de admisión. Los alumnos pretendían colocar batalla con mayúscula, pero es que no se llama, el evento no se llama batalla de Ayacucho, sino es un conflicto que se dio en Ayacucho. Es igual cuando digo guerra. La palabra guerra solo irá con mayúscula cuando forme parte del nombre del evento. El evento se llama Guerra Fría, entonces tanto guerra como fría van con mayúscula. Pero si yo te digo la guerra del Pacífico, acá me estoy refiriendo al evento, al conflicto que se dio en el Pacífico, por eso que guerra va con minúscula. Tengan cuidado porque ahí ustedes tienen que discernir. ¿Ah? También dice que ciertos sustantivos comunes, ¿no? Acuérdate que antonomasia y equivalencia van con mayúscula cuando se refieren a hechos pues absolutos, ¿no? Cuando hablo del diluvio universal voy con diluvio con mayúscula en un relato, o cuando los españoles se refieren a la reconquista para referirse pues a los territorios ocupados por los musulmanes durante 5 siglos, o cuando hablamos del muro refiriéndonos al muro de Berlín, ¿no? Ahí obviamente iré con mayúscula por una cuestión de equivalencia. También tenemos mayúsculas diacríticas. Hemos dicho que hay palabras, por ejemplo, si te digo la iglesia, ¿no? Te digo la iglesia, condena, el aborto. Pues iglesia va con mayúscula. Pero si yo te digo vivo cerca de una iglesia, ahí no tengo por qué ponerlo pues con mayúscula. Ahora, ojo que la RAE suele escribir así, iglesia con mayúscula y católica con minúscula. Ojo con ese detalle que a veces dudan también. Católica es con minúscula. ¿De acuerdo? Ya está. Los nombres de conceptos religiosos también, hace un rato dijimos que habían mayúsculas de respeto, ¿no? El paraíso, el infierno y el purgatorio cuando estén dentro de contextos religiosos y no así cuando están en metáfora, ¿no? Cuando tú dices, su madre, esta casa es un infierno. Bueno, ahí voy con minúscula. Usos de las mayúsculas tenemos pues, se escriben con mayúsculas los números romanos, ¿no? Algunas abreviaturas de tratamiento son las abreviaturas referidas a personas, y algunos símbolos, en este caso químicos, ¿no? ¿Ya? Y luego vienen las minúsculas, ¿no? Nos dicen los días de la semana, los meses del año, las estaciones, lunes, abril, verano, pero hay que tener cuidado cuando estos forman parte de un nombre propio. Por ejemplo, 1 de mayo, por ejemplo, Primavera de Praga, Viernes Santo, Hospital 12 de octubre. Ahí nos está refiriendo pues al mes o al día, si no se está refiriendo pues al nombre de algo. Y por ser el nombre de algo específico voy con mayúscula. Las notas musicales también se escriben con minúscula. Asimismo, ¿ok? Hay nombres propios que por las cualidades del personaje se escriben con minúscula cuando funcionan como elementos adjetivadores. Por ejemplo, si yo te digo, mi papá es un don Juan, ¿no?
¿Me entiendes? Entonces ahí está como adjetivo, por eso va con minúscula, ¿no? También hay objetos, aparatos que a la larga, ¿no? Han perdido esa cuestión de la autoría y se les llama a un globo, ¿no? A esos globos Zeppelin, ¿no? El braille por el sistema y no la persona que lo inventó, ¿me entiendes? Una moneda que se llama Napoleón. Por el contrario, conservan la mayúscula inicial los nombres de los autores aplicados a las obras. Nombres de marcas comerciales cuando no designan ya un objeto o un producto de la marca, sino genéricamente cualquier objeto o producto de características similares, ¿no? Sapolio, ¿te acuerdas hace un rato, no? Ok. Los nombres comunes genéricos, ¿no? A los nombres propios, sean geográficos o de espacios o vías urbanas, eso lo conversamos, ¿no? Decimos jirón abreviado o jirón completo. Yo te digo jirón, la trivia, así se llama el jirón. Solamente la trivia va con mayúscula. Y jirón, así esté abreviado o completo, va con minúscula. ¿Ok? También tenemos los vientos, van con mayúscula, los nombres de los vientos, Céfiro, Austro, Boreas, Tramontana. Los nombres de las religiones, catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo con mayúscula. ¿Ok? Los nombres de tribus, ojo, acá también. El otro día escribí cultura mochica y a la gente se le pararon los pelos porque el profesor de historia desde chiquitos les ha escrito cultura mochica con mayúscula, cuando cultura mochica se escribe con minúscula cuando se refiere a etnias, ¿no? Cuando hablo del pueblo inca, cuando hablo de los mayas, los boras, los ayánicas, voy con minúscula, ¿de acuerdo? Los tratamientos, o sea, las palabras referidas a personas, ¿no? Usted, señor, don, fray, san, santoso, reverendo, siempre y cuando no estén abreviados, porque cuando están abreviados el primero va con mayúscula, ¿de acuerdo? Ojo con algunos casos donde estos tratamientos se han convertido como parte del nombre de ciertos personajes, como Fray Luis, para referirse a Fray Luis de León, pero si yo escribo Fray Luis de León completo, Fray va con minúscula. Si digo Sor Juana a secas, refiriéndome a Sor Juana Inés de la Cruz, y yo la llamo Sor Juana, porque así la llama la historia, pues esto va con mayúscula. Pero cuando lo digo completo y digo Sor Juana Inés de la Cruz, eso va con minúscula, Sor va con minúscula. ¿Ok? Igual cuando refiero a Santa Teresa, lo pongo con mayúscula todo, si la llamo así a secas, pero si le doy el nombre completo, Santa Teresa de Jesús, pues Santa irá con minúscula. ¿De acuerdo? Asimismo, los títulos, los cargos de dignidades, muchos de ustedes a veces ponen, ¿no? Creen que por respeto yo debo poner el rey Carlos, Carlos V. Nada, rey va con minúscula, ¿me entiendes? Tú dices el ministro de Economía y solamente Economía va con mayúscula, ministro va con minúscula, ¿de acuerdo? Ya tengan cuidado con Papa, Papa va con minúscula, el Papa Francisco. ¿Ok? Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, van con mayúscula, no, van con minúscula siempre, a no ser que formen parte de un nombre propio, ¿ya? Los nombres de los platos y de las bebidas van con minúscula. Las enfermedades igual, pero hay que tener cuidado con ciertas enfermedades, ahí está el COVID-19. Tenemos, por ejemplo, si yo te digo el mal de Parkinson, ahí Parkinson va con mayúscula, porque es el apellido que refiere a la persona por la cual se le puso el nombre a esa enfermedad. O sea, si yo googleo, sale así, mal de Parkinson. Pero si yo te digo murió de Parkinson, ahí voy con minúscula, porque estoy llamando a la enfermedad así, incluso le ponen tilde, ya la castellanicé. ¿Ok? Igual las monedas, las fases lunares,
Las razas de animales también, tengan cuidado también cuando digo perro, perro de Pekín. Ahí perro de Pekín, Pekín va con mayúscula porque es un topónimo. Así es la raza, así se llama, perro de Pekín. Pero nosotros estamos acostumbrados a llamarlo pequinés. ¿Qué raza es tu perro? Pequinés. Entonces, cuando yo digo pequinés, lo escribo con minúscula. ¿Ok? Los deportes con minúscula. ¿Ok? Los acrónimos que hace un rato los explicamos con minúscula. Hemos terminado la teoría, así que dale a la práctica. Me dices cuál es tu clave. El uso de las mayúsculas es opcional con respecto al uso de las letras minúsculas. Determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, chicos. Siempre se escriben con inicial mayúscula los antropónimos. Verdadero, obvio. Son los nombres propios de personas. La palabra Estado puede escribirse con mayúscula o minúscula según el contexto. Verdad. Si me refiero al Estado, a la institución, Estado va con mayúscula cuando se refiere al gobierno, cuando se refiere al país. ¿Ok? Hay las dos opciones. Los platos típicos y bebidas se escriben con minúsculas, sí, ¿verdad? Y los gentilicios, por ejemplo, yo te digo peruano, es un gentilicio. Dice, en ningún caso debe escribirse con inicial mayúscula, falso, falsazo, porque si forma parte de un nombre, obviamente va con mayúscula, así que la clave es dinosaurio. Sigue, por favor. Dice, lea adecuadamente cada oración e identifique, ¿no? E identifique la que presente error en el uso de mayúsculas. Si digo el cometa Halley, pasará una vez más cerca de la Tierra. El nombre del cometa es Halley y Tierra es el planeta, esto está bien. Encuentras documentos sobre la Revolución Rusa. Te dije, la palabra que acompaña a revolución o imperio se escriben con minúsculas, así que esto es incorrecto. Lo conocían en el barrio con el apodo de El Dormilón. Solamente el apodo va con mayúscula. El se debe escribir con minúscula, te lo dije. Y la gresca, la bronca, ocurrió en el distrito norteño de Los Olivos. Esto también lo conversamos, así que las que presentan error son la 2 y la 3. Clave burrito. Teniendo en cuenta el uso de mayúsculas y de las minúsculas, señale la opción que presenta error. Solo queda en el restaurante Caucau. Dijimos que los platos van con minúscula. Eso está bien. Nos piden la que presente error. Veamos la que sigue. En el curso de geografía, dice, el profesor nos hablará del sol. Obviamente en el curso de geografía los cursos van con mayúscula y si es el curso de geografía está en contexto científico, lógico. Naves extrañas han estado sobrevolando la ciudad de La Habana, así se llama la ciudad, correcto. Y el error está aquí, en la D. Sus amigos se han reunido esta tarde, ¿cómo se llama el bar? Se llama La Muerte Lenta. Así se llama el bar, La Muerte Lenta, entonces todo eso va con mayúscula. La Luna es el satélite de la Tierra, estoy en CTA, eso está bien. Lee, esta es una obra, la primera de la obra, Viaje al centro de la Tierra. Acá Tierra es una mayúscula incrustada porque refiere al planeta y Verne es otra mayúscula incrustada porque es el nombre del autor. Esto está bien. El catolicismo, las religiones se escriben con minúscula, ahí está el error, ¿ok? ¿De acuerdo? Y le mandaron a rezar 2 Aves Marías y un Padre Nuestro. Las oraciones se escriben con minúscula. Vamos bien. Luego de leer cuidadosamente las opciones, señale la que denota uso incorrecto de las mayúsculas. A ver, incorrecto. Y dice, esta noche habrá luna llena. Dijimos que las fases lunares con minúscula. Error. Fue invitado por el doctor de los ceros. Mire el apellido, no está el nombre de pila, es correcto porque el enlace va con mayúscula. Hay una nueva edición de la Biblia, la malogró porque este artículo no tiene por qué ir con mayúscula, solamente Biblia. Y recorre con su equipo la cordillera con minúscula, solamente Andes con mayúscula. Hay 3 errores. Hay 3 errores. Así que tengo la 1, la 3 y la 4. ¿Estamos de acuerdo? 1, 3 y 4, clave de dinosaurio. Lea minuciosamente e identifica la opción que denota uso incorrecto de la mayúscula.
Desde temprano entraban los rayos de sol a su habitación. Acá no está en contexto religioso, perdón, en contexto meteorológico, así que no lleva mayúscula. ¿De acuerdo? Claro, esa es la clave, pues la A. Claro, han estado recogiendo muestras de los ríos, Vilcanota y Urubamba, la enfermedad de Alzheimer, se escribe así, y los grandes movimientos culturales, ¿cuáles son? Romanticismo, ¿qué otro? Barroco, Renacimiento y el neoclasicismo. ¿Ya? Para que se acuerden. Muy bien, excelente. 7 y 8. ¿Vale? Se fue. Identifique la opción, dice, donde la palabra iglesia debió escribirse con mayúscula. ¿Esta tarde terminaron de pintar la fachada de la iglesia? No. ¿Visitó por tercera vez consecutiva la iglesia de su pueblo? No. Una vez más, ¿la iglesia se encuentra en el ojo de la tormenta? Sí. Como institución, esta es la clave. Y reconstruyeron la iglesia que quedó destruida por el terremoto. Y señale la opción que presenta uso correcto de las letras. El Estado, me refiero al gobierno, entonces ahí debió estar con mayúscula, ¿no es cierto? El ministro, ministro con minúscula porque hemos dicho que los cargos públicos con minúscula. Defensa sí se queda con mayúscula. ¿Ok? La facultad, dijimos que las facultades con mayúscula. Y algunos se reunirán en un cine del centro comercial. ¿Cómo se llama el centro comercial? Plaza Lima Norte. Esto está bien. Y las dos últimas, a ver, antes de rendir el examen. Dice, identifica la opción que denota un uso adecuado de las siglas y de los acrónimos. El presidente de la República visitará la SUNEDU. Dijimos que si era acrónimo y tenía más de 4 letras, solo la primera con mayúscula. OVNIS es un común, debió estar todo con minúsculas. SUNAT, correcto, esa es la clave. Y FIFA hasta 4 letras y es acrónimo, todo con mayúscula. Y señale la opción que denota un uso inadecuado de las letras. A pesar del golpe, la brújula seguía señalando el norte. Está bien. Tiene Alzheimer. Está bien. Entrevistaron al Premio Nobel de Economía. Se refiere a la persona. Está bien. Y acá es el error. Antonio de las Casas. Este las debió estar con minúscula. Así que la clave es dinosaurio. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? ¿Vieron que fue fructífero? ¿Ves? Ahora sí, ponte a resolver tu práctica de hoy, por favor. A ver cuánto te sacas. Espero que 18. Veamos.